sí, la suerte estaba traducida, era algo que significaba algo predestinado, ¿verdad? En sí la suerte, cuando hablamos de suerte estamos hablando de predestinación, estamos hablando de algo ya planeado por Dios. Recordemos que la suerte se usaba para repartir territorios, para repartir propiedades, aún para repartir cargos, posiciones, ¿verdad? Se usaba la suerte. Inclusive ahí en Hechos tenemos un ejemplo de para qué usó la suerte. Usó la suerte, dice que cuando Judas Iscariote traicionó al Señor, dice que el ministerio de Judas quedó vacío. Pero dice que inclusive dice que en ese momento ellos tenían que elegir a alguien que sustituyera a Judas Iscariote. Dice que ellos, poniéndose en oración, cogieron a una persona llamada Matías, y otro me parece que era Zacarías, y me puedes corregir, me parece, y dice que estaban ahí, dice que se pusieron a orar al Señor, y dice que la suerte cayó sobre Matías, ¿verdad? Entonces Matías ya estaba predestinado para tomar la posición de Judas. Si nos vamos al significado de Matías, Matías significa don de Dios o regalo de Dios, o sea que ya estaba planeado de que Matías iba a ser el sustituto de Judas Iscariote. Y la vez pasada tocamos el versículo de Efesios 1:1, donde dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a todos los santos residentes en Efeso y fieles en Cristo Jesús. Hablamos un poquito acerca de cómo fue el escogimiento de Pablo. Hablamos de que Pablo fue escogido por voluntad de Dios, ya estaba predestinado. No era de que Pablo escogió seguir a Cristo, sino que Cristo eligió a Pablo, ¿verdad? Hablamos de la diferencia entre el escogimiento de Matías y el escogimiento de Pablo. Sabemos que el escogimiento de Pablo fue por voluntad de Dios. Dice que hasta lo tumbó el caballo, y dice que el Señor le preguntó: Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces vemos que fue un escogimiento que Cristo hizo. En el caso de Matías, dice que echaron suertes, y por voluntad de Dios cayó la suerte sobre Matías. También platicamos la vez pasada acerca de por qué se usó la suerte. Dice que la suerte también se usaba para buscar al culpable, alguien que había hecho algo malo. Dice que la suerte se usaba y oraban primeramente a Dios. Dice que echaban suertes, y dice que el que le creía la suerte, dice que ese era el culpable. Tenemos el ejemplo de Jonás. Dice que Jonás, dice que él desobedeció la orden de Dios. Dios le dijo: ve a Nínive y predícales. Jonás no quiso ir. Dice que por lo contrario, dice que él tomó un barco, se subió al barco, y él iba huyendo de la presencia de Dios, de la orden de Dios. Y dice que desde que se subió Jonás a ese barco, dice que a los pescadores, al capitán de ese barco, dice que le empezaron a sufrir catástrofes, le empezaron a sufrir cosas muy malas. Ellos no se explicaban por qué. Es como decir, como que llevaban una maldición con ellos, todo le estaba haciendo mal. Dice que el mar se empezó a agotar, dice que el mar los quería hundir. Entonces ellos le preguntaban a Jonás, le dijeron: ¿tú quién eres? ¿A qué te dedicas? Dijo: bueno, yo soy un siervo de Dios, pero vengo huyendo porque no quiero ir a predicarles a Nínive. En pocas palabras dijo eso. Y dice que echaron las suertes, y la suerte quedó sobre Jonás. Entonces tuvieron que, a Jonás dice que con tu y pena le dijeron: Jonás, I'm sorry, y lo aventaron al mar. Entonces dice que lo aventaron al mar, y dice que la calamidad se calmó, dice que las aguas se calmaron. Dice que a Jonás lo tragó un pez gigante, y ya se sabe la historia. Entonces sabemos que la suerte se usó para varios fines, ¿verdad? Pero hoy vamos a tocar lo que es el versículo 2 y el 3, donde dice Pablo, dice: la gracia. Vamos a leer el 1 y 6. A ver si me ayudan a leer, hermana Liz, por favor, hermana Liz, que no se la Biblia abierta ahí. Efesios del 1 al 3. Paul, an apostle of Christ Jesus, to God will to the holy ones who are in Ephesus, and the great ones in union with Christ Jesus. May you have undeserved kindness and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, for He has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly place in the union with Christ. Amén. Entonces Pablo empieza su saludo en el versículo 2. Ya tocamos el primer versículo la vez pasada, pero esta vez Pablo dice que él comienza su versículo, su saludo dice que empieza con gracia, ¿verdad? Dice, la gracia sea con vosotros y la paz de Dios, Padre nuestro. Entonces, cuando hablamos, cuando miramos ese versículo, muchas veces pensamos que fue un saludo que Pablo solamente hizo así por hacer, gracias sea de parte de Dios y paz de parte de Dios. Pero en sí lo que yo puedo ver en este versículo donde dice, la gracia sea con vosotros. Él estaba, yo puedo ver de esta manera de que él estaba en sí demandándonos de que tenía que ver gracia en nosotros. Dice, la gracia y la paz sea en vosotros de parte de Dios. Entonces, yo puedo ver de que Pablo nos estaba diciendo a nosotros de que en sí, él nos estaba demandando gracia y paz de parte de Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver qué entendemos por la palabra gracia. A ver, sabemos que gracia, bueno, vamos a ver. A ver, ¿qué tenemos por la palabra gracia? Nuestro hermano Dani que está aquí. ¿Qué tienes por la palabra gracia? Grace. Es en inglés para él. Gracia. Amistoso, ¿y esto cómo? Tiene gracia. Tiene gracia. Ok, entonces, ¿se puede decir como algo favorable? Ok, se puede decir algo a favor, ¿verdad? Ok. Gracias, hermana Nancy, que tiene usted por la palabra gracias. Gracias. Como que yo le tuviera gracia celeste, voy a hacer cosas si ella tuviera gracia delante de mí, voy a hacer cosas para que ella esté bien. O sea, tener un favor, ¿verdad? Un favor. O sea, fíjese que entonces, a ver, nuestro hermano ya me echó a mí el muerto. Gracias, hermano, gracias. ¿Para usted qué es la palabra gracias? Bueno, primeramente es un regalo de Dios que nos ayuda a nosotros. Es un don que nos ayuda a nosotros a obtener el favor de otras personas. Amén. Entonces en sí miramos que gracia es un favor divino, o es, como lo que decían los hermanos, es un don de Dios. Pablo dice que tenemos que, cuando dice gracia y paz, gracia, vamos a ver con la palabra gracia, cuando Pablo dice gracia sea para vosotros de parte de Dios, o sea, él estaba demandando que nosotros tenía que ver gracia, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito de lo que es la traducción de la palabra gracia. Y encontré aquí en el griego que dice que la gracia viene de la palabra. ¿Alguien que hable hebreo aquí? Perdón, griego que hable hebreo. Viene de la palabra Kajen. Encontré más derivados también, está Rajan, Noan, Hanum, Katzá, pero me quedé con esta palabra que dice Kajen, que significa que, dice que en sí la palabra significa bondad, un favor divino, pero también dice que gracia también es piedad, misericordia, también es misericordia, ¿verdad? Y en algunos de los casos también gracia también aplica como algo como belleza, ¿verdad? Por eso nosotros decimos a la persona, esa persona no sé qué tiene, pero hay algo en él que lo hace ver hermoso, y es la gracia, ¿verdad? Entonces sabemos que la gracia nos hace ver bello, la gracia, ¿verdad? Es como decía, la gracia en sí en nosotros es algo que tenemos en favor. Si ustedes se fijan,
yo no sé, pero yo he estado en casos, digamos, en el trabajo, he tenido casos en los que yo he mirado que la gracia de Dios está a favor nuestro. Me acuerdo que éramos 5 personas, y de las 5 personas a mí me agarraron para trabajar. Entonces yo pude mirar la gracia de Dios, que yo dije, bueno, para empezar, el inglés todo mocho, y dije, eso me llevan a favor, de eso van a tomar mi lugar. Pero sí, Dios hace mirar la gracia de nosotros hacia los hombres, y los hombres dicen, como Cristo tiene algo, y no sé. Pero todas les preguntan, ¿por qué haces esa forma de estar para trabajar contigo? Y dice, no sé, pero tiene algo. Entonces ese algo es gracia, es algo que nos hace ver bello. Pero también dice que la palabra gracia también es bondad, ¿verdad? Entonces cuando Pablo les dijo, gracias sea a vosotros de parte de Dios, estaba diciendo, dice que gracia se utiliza, bueno, ahora se lo leo, dice que gracia se utiliza para expresar generosidad, se utiliza para expresar generosidad, y dice que es un regalo del corazón de Dios hacia los seres humanos. Y yo encontré una traducción en la Biblia que es Libro Pueblo de Dios, es una Biblia que se llama Libro Pueblo de Dios, y dice en esta Biblia, dice que en lugar de decir la gracia sea con vosotros, dice que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Señor. O sea que en la otra versión dice tengan bondad, en la primera versión dice tengan gracia, pero en la segunda dice tengan bondad. Entonces sabemos que gracia también es bondad, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo tengan bondad, tengan gracia de parte de Dios, ¿verdad? Pero no es de que, o sea, tenemos que tenerla nosotros para poder nosotros, vamos a mirar los beneficios de la gracia. La gracia se utiliza, es necesaria para servir, ¿verdad? Para ejercer los ministerios, para todo es necesario la gracia. Tenemos que tener la gracia de Dios, tenemos que tener ese favor divino. Si no hay un favor divino en nosotros, no puede haber nada, ¿verdad? Pero lo más precioso de esto, lo que es la gracia, es que es algo gratis, es algo inmerecido. Por eso dice esta versión, dice que tengan bondad inmerecida, gracia inmerecida. Eso es algo inmerecido que nosotros no merecemos, no es por nuestras obras, no es por lo más bueno que seamos, no, dice que es algo ya inmerecido, es algo que ya Dios te da, aunque no lo merezcas, es gracia, ¿verdad? Entonces Pablo nos saluda con un saludo que se podría decir exhortivo, cuando él nos dice gracias sea a vosotros. Nos está demandando de que tiene que haber gracia y paz en nosotros de parte de Dios. Y ya entendimos un poquito de lo que era la palabra gracia. También dice una traducción de la palabra gracia, también dice que es esplendor, o alguien que lleva luz, ¿verdad? Y yo sé que aquí tenemos la palabra esplendor, ¿verdad? Cuando nosotros llevamos ese esplendor de Dios, es como sobresalir. Esplendor es como algo, es luz, y la luz se distingue entre los demás. Entonces la gracia se distingue entre los demás, ¿verdad? Y Dios nos ha dado gracias a todos, nos ha dado gracias. A unos gracias para tocar la guitarra, a otros gracias para poder hablar, a otros gracias para poder enseñar, ¿verdad? A otros gracias para poder predicar. Pero Dios nos ha dado gracia conforme a Él le ha placido. Y dice, en la versión dice que tengan bondad y merecida y paz de parte de Dios. En esta versión yo puedo ver cómo Pablo les está demandando tener gracia y paz de parte de Dios a los habitantes de Éfeso. Vemos pues en esta versión que Pablo saluda diciendo que tengan bondad y merecida y paz de parte de Dios, su Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, tenemos que tener piedad, los derivados de lo que es la palabra gracia. En nosotros tiene que haber piedad, misericordia, compasión, perdón. Tiene que estar el esplendor de Dios. Cuando Pablo, por eso, no queda no solamente como un simple saludo de parte de Pablo. No sé si puedo transmitir el mensaje que quiero dar. O sea, cuando Pablo dice gracia sea con vosotros, gracia y paz de parte de Dios, o sea, estaba diciendo él, tiene que haber esto de parte de Dios en ustedes, ¿verdad? Tiene que haber gracia en ustedes y tiene que estar la paz de Dios en ustedes. Y si me podrían
sabemos que la palabra gracia viene también de generosidad, bondad, favor divino, generosidad. Y si me acompañan por favor al versículo Salmos 37, 21. Salmos 37, 21. Ahí nos habla un poquito de lo que la gracia hace en nosotros. La gracia de Dios nos hace bondadosos, nos hace generosos, nos hace piadosos, nos hace misericordiosos, nos hace hermosos. Salmos 37, 21. 37. 37, 21. O sea que la gracia de Dios es, como dice su contenido, es un favor divino. Es algo de parte de Dios. Es algo que el mundo, es algo que la persona que no está en Cristo no puede tener. Y ahorita vamos a mirar por qué es que no la puede tener la persona de afuera. Y estamos en 17, 21, dice, el impío toma prestado y no paga. Dice, mas el justo tiene misericordia y da. ¿Verdad? Entonces es algo que Dios ya nos ha depositado en nosotros. La gracia te hace ser misericordioso. El que está fuera de Cristo, ese no tiene misericordia. Dice que ese te pide prestado y se pelea con el dinero, se va con el dinero y nunca más te vuelve a pagar. Pero dice que el que está en Cristo, el justo, dice, el justo tiene misericordia y da. ¿Verdad? Entonces algo que Dios te da, es un favor, que es algo que Dios te da, ese amor. Dice, para poder entender quién puede dar la gracia, dice, Dios es la fuente de este favor. Todos los hombres que han tenido la experiencia de la gracia divina son misericordiosos, bondadosos, compasivos, piadosos, es decir, tienen dones para el ministerio y el servicio. Y si me pueden acompañar por favor a Hechos 4:33, para que entendamos un poquito más de por qué es necesaria la gracia. Hechos 4:33. La gracia es importante en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué? Hechos. Acts. Acts. 4:33. Y dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Dice, abundante gracia era sobre ellos. ¿Verdad? Pero para entender un poquito de qué está hablando, vamos a ver un poquito el contexto. Y dice, en Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces, ¿qué es lo que nos... Bueno, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y tenían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y repartía cada uno según su necesidad. La gracia de Dios abundaba en ellos por su generosidad. Vemos que esos apóstoles dice que la gente en ese entonces, en Hechos, ellos no tenían necesidad alguna de nada. Dice que todos tenían lo necesario, todos por igual, nadie tenía menos, nadie tenía más, todos tenían igual. Pero se estaba moviendo la generosidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede haber generosidad? Solamente si hay gracia. Dice que en ellos sobreabundaba la gracia, sobreabundaba el favor de Dios, sobreabundaba la misericordia, sobreabundaba la bondad. Cuando hablamos de gracia, les digo, hablamos de bondad, generosidad, misericordia, piedad. Entonces, dice que abundaba la gracia de Dios en ellos, porque tenían ese espíritu de generosidad. Dice, en Hechos 6:8 dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Miramos aquí que también la gracia es necesaria también aún para realizar prodigios. El favor divino, ¿verdad?, es necesario para realizar prodigios.
Dice, en esta versión, la primera versión dice Esteban lleno de gracia y de poder, pero dice esta versión, dice Esteban hombre lleno de gracia y de poder, o sea que es una persona llena, realizar grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. ¿No? No. Ok. Pues Estoy pasando el chivo aquí. Sí. Dice que realizaba grandes prodigios y milagros. ¿Por qué? Porque estaba lleno de gracia y de poder. No podemos tener poder y nos puede faltar la gracia. Tenemos que tener gracia, ¿verdad? Gracia, cuando hablamos de gracia, acuérdense, estamos hablando de favor divino. Tenemos que tener el favor divino para que haya el poder. Si no hay favor divino, si no hay gracia, no va a haber poder. Si no hay ese favor divino, ¿verdad? Entonces, vamos a traducirlo de esta manera. Hechos 6:8, Esteban lleno de gracia, Esteban lleno del favor divino y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. La gracia, como le conocemos, favor divino, es necesario para realizar milagros. Si yo aquí les pregunto, ¿cuántos anhelan el don de sanidad? ¿Cuántos lo anhelan? ¿Usted lo anhela? ¿El vato lo anhela? ¿Nadie lo anhela? ¿Richie? ¿Anhelas el don de sanidad tú? ¿Sí? Entonces, ya entendimos un poquito que la gracia, el favor divino, nos hace ser misericordiosos, nos hace ser bondadosos, nos hace ser generosos. Entonces Dios no va a derramar un espíritu de sanidad en nosotros si no tenemos misericordia, si no tenemos generosidad por el demás, si no somos piadosos, si no somos clementes, o sea, que tener esa misericordia por el que está necesitado. Dios no va a derramar una sanidad. Tiene que haber en nosotros un deseo de Dios en poder ayudar a los demás para que Dios pueda derramar eso, ¿verdad? Entonces tiene que haber ese deseo en nuestros corazones. Dice, aún la gracia es necesitada para servir. Y podemos leer en Hechos 14:26, dice que de Hechos 15:40 dice, Pablo por su parte eligió a Silas, los hermanos lo comendaron a la gracia de Dios y partió. O sea que antes de que aquellos apóstoles como eran Pablo, Silas, Pablo y Bernabé, dice que a ellos siempre los encomendaban a la gracia, los encomendaban al favor divino y después de ahí partían. Pero ellos no se podían ir sin antes de encomendarlos al favor divino. Es decir, oraban por ellos y los encomendaban a Dios. Le decían, Señor, que tu gracia esté sobre ellos, para que si pasan por adversidades, tu gracia resplandezca en ellos. Por eso dice que la gracia es esplendor. ¿Cuántas veces Dios no le dio gracia a Pablo? Aún cuando él estaba al filo de la muerte, Dios le daba esa gracia y hablaba con autoridad y lo liberaba. Inclusive Pablo usaba dicen que él era mitad romano y mitad hebreo, ¿verdad, hermano? Pero fíjense que él usaba esa gracia, o sea, usaba su inteligencia. Cuando él lo querían apedrear, él decía que era romano, y de esa manera Pablo se libró de muchas. O sea, que Dios le había dado esa gracia, ¿verdad?, para zafarse, y Dios le había dado gracia ante gobernantes, ¿verdad? Y una vez tocamos el punto de aquel rey, el rey no me recuerdo su nombre, pero me dice, Pablo, dice, por casi me persuades a convertirme al evangelio, ¿verdad? Entonces vemos pues de que Pablo tenía una gracia. El rey Agripa. El rey Agripa, ¿verdad? Y dice que le dice el rey Agripa, dice, Pablo, dice, por casi tú me convences a que me convierta, ¿verdad? Entonces vemos que Pablo tenía una gracia que Dios ya había depositado en él cuando los hermanos oraban por ellos, ¿verdad? Cuando iban a desarrollar la tarea o una obra para Dios, eran encomendados al favor divino de Dios. Ellos no iban sin antes ser encomendados al Señor. Y perdóname que voy un poquito rápido porque hay unos puntos que no quiero que se vayan a pasar. Dice, los dones son impartidos mediante el favor de Dios o mediante la gracia. Y si me acompañan por favor a Romanos 12:6. Allá adelante. Romanos 12:6, y si lo puede leer, hermano Oscar. 12:6.
We have different gifts according to the grace give us. If a man's gift is prosperity, let him use it in proportion to his faith. Amén. Dice, tenemos por tanto dones diferentes, según la gracia, según el favor divino de Dios, que nos es concedida, por lo cual el que ha recibido el don de profecía, úselo siempre según la regla de la fe. Entonces miramos puede que según el favor de Dios, los dones son impartidos, ¿verdad? Entonces es necesario que yo tenga ese favor de Dios, la gracia de Dios, para que yo pueda derramar un tipo de don sobre mi vida. Si no hay favor de Dios en mí, ¿qué van a derramar? Tiene que haber ese favor divino, ese favor, ese respaldo divino que esté en nosotros, ¿verdad? En Efesios 4:7 dice, a cada uno de nosotros ha sido dada la gracia en la medida del don de Cristo. Otra versión dice, esta versión es el libro del pueblo de Dios, dice, a cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos, ¿verdad? Entonces la primera versión dice que Dios nos dio la gracia que Él quiso darnos, pero también la otra versión dice que Dios nos dio las capacidades que quiso darnos. Entonces vemos que también gracia es una capacidad. Gracia es algo que nos habilita para desarrollar diferentes tipos de tareas, diferentes tipos de cosas. Entonces miramos que gracia dice que es capacidad, ¿verdad? Entonces, déjenme traducirlo de otra manera. Cuando Pablo dice, gracias sea a vosotros de parte de Dios, Pablo estaba diciendo, estén capacitados de parte de Dios para poder ser bondadosos, para poder perdonar, para poder ser misericordiosos, para poder ser generosos, ¿verdad? Es una manera que lo podemos traducir ahí. Y dice que tengamos la capacidad de perdonar, de amar, de tener misericordia. Número 3:25 dice, el Señor te mire con agrado, con gracia, con favor, y te extienda su mano. Entonces miramos pues de que en sí Dios tiene que mirarnos, tiene que ver gracia en nosotros, tiene que ver ese favor divino para que Dios pueda extender su mano. Si no hay ese don, si no hay esa gracia, si no hay ese favor divino, Dios no puede hacer nada. Vamos a hacer una pregunta, a ver Liz, a ti ¿cómo has experimentado tú la gracia de Dios? ¿Cómo tú has mirado ese favor divino de Dios en tu vida, en alguna situación? ¿Te has mirado tú que dices, como que Dios me dio favor a mí? When I took my test, my speaking test, ¿Cómo dices tú qué? cuando tomé mi examen ¿Cuando tomas tu examen? ¿De qué? de matemáticas, ¿De matemáticas? Sí, ¿cómo experimentaste tú la gracia de Dios? bien. ¿Sí? ¿Lo pasaste? No, pero me dio un poquito más de puntos. Sí, entonces vamos a ver que Dios siempre opera a nuestro favor, ¿verdad? Como decía yo, el ejemplo que tengo de mi trabajo, de 5 que había, y todos hablaban bien en inglés, hasta japonés, chino, tacataca japonés, y de todos hablaban ahí. Y yo con el español y con el inglés mucho, dije, ay Dios mío, que van a agarrarme aquí. De repente me dicen, Juan, estamos en la oficina, y me agarraron a mí. Yo había ido con un pantalón bien feo y hasta me dijeron, tú sales a buscar trabajo con ropa sucia para que no tengas trabajo. Dije, no, yo voy a buscar trabajo ya preparado para trabajar. Entonces digo que pues Dios obró a mi favor, ¿verdad? Entonces yo pude experimentar la gracia de Dios ese día, ¿verdad? Y la sigo experimentando, pero es necesario que Dios nos mire con gracia, es decir, que tengamos esa gracia, esa bondad para que Dios extienda su amor, su favor. Entonces quisiera una pregunta. ¿Quedó bien entendido lo que es la palabra gracia? Sí, hermanos, ¿entendió? No le sigo. ¿Ya? ¿Ya entendieron lo que es gracia? La gracia es algo a tu favor, es algo que Dios te da a favor tuyo, por delante de los demás, es algo que Dios ya te da, ¿verdad? O sea que siempre, espérate siempre de que delante de los demás algo te va a suceder a ti que a los demás no les suceda.
pero va a ser a tu favor, ¿verdad? Y un ejemplo, estando en el supermercado, Ajá. ya ve que siempre a la hora pico, que es entre las 5 de la tarde a las 6, 7 de la noche, Sí. cuando todos regresamos del trabajo y vamos al mercado a comprar cosas, estando nosotros ahí un día con mi esposa, de repente se llena la línea, piden favor que se abra la otra caja, y no nos tocaba a nosotros, le tocaba a la persona que estaba delante de nosotros, y Sí. la persona dice, venga, y yo le digo, pase usted, y me dice, no, dice, a usted le estoy hablando, véngase. Entonces nosotros llevábamos prisa, porque teníamos que ir al discipulado, y rápido Sí. nos sacaron. Entonces la gracia de Dios en ese momento se manifestó en nuestra vida. Entonces el favor de Dios, o sea, la gracia de Dios siempre va a estar con aquellos a los que hemos creído a la palabra del Señor, a los que el Señor ya tiene predestinados para poder obtener este regalo tan bonito. Amén, así es, ¿no? Entonces, fíjese, usted pudo experimentar la gracia de Dios en ese momento. Y sí, la verdad que si hablamos de gracia, pienso que todos hemos experimentado esa situación en la que delante de los demás ha habido algo que usted dice, es solamente el Señor. También les puedo dar otra, cuando nos dieron nuestros papeles, Ajá. había una promesa que se le había dado a mi esposa, pero yo no calificaba porque yo tenía ciertas cosas que no eran buenas. Ajá. Pero cuando ella bajó y me quedé nada más con el fiscal o con el inmigrante, él me dijo, te voy a dar los papeles por tu esposa, porque en ella yo encontré una verdad. Entonces la gracia de Dios se manifestó en ese momento en ella, y ella fue la que, por medio de ella fue que el Señor nos dio nuestros papeles. Yo puedo dar fe y testimonio que si nosotros pedimos con fe que el Señor haga un favor a nuestro favor, Él siempre nos va a dar gracia delante de las personas para obtener ese favor. En ese punto lo puedo dar. Se pueden dar otros más testimonios hermosos que Dios ha hecho en nuestra vida como pareja, pero yo creo que ese es muy importante, porque ¿a quién le dan papeles si no califica? ¿A quién le dan papeles si tienen una felonía? Tiene que haber un favor divino. Tiene que haber un favor divino a la gracia de Dios en ese momento estuvo de nuestro lado. Es más, fíjate, es tan poderoso el don y el regalo que Dios da en la gracia, que el inmigrante me dijo, o la inmigrante me dijo, yo le voy a dar tus papeles a tu esposa. Ella bajó desde la oficina, bajó hasta donde estaba mi esposa, y la llamó delante de todos, fíjese, y la llamó delante y le dijo, bienvenida a los Estados Unidos, puedes irte a tu país cuando tú quieras, aquí están tus papeles. Y yo ya ni le dije a ella, no preguntes, vámonos. Mi pregunta es por qué. Exacto, entonces es por eso que Pablo en su saludo dice, me permiten, para poder agarrar la versión que está aquí. En esta versión encontré yo, dice, Pablo saludó de esta manera, dice la gracia sea con vosotros, pero dice esta versión, dice, libro Pablo de Dios, dice, que tengan bondad y merecida de parte de Dios. La otra versión dice, la gracia sea con vosotros y la paz de parte de Dios. O sea que tiene que ver eso, gracia. Pablo le mandaba que nosotros hubiera gracia, ¿verdad? Pero también Pablo le mandaba que tiene que haber paz en nosotros. Cuando hablamos de la palabra paz, la palabra paz en sí viene de lo que es la palabra shalom. Y ahora hay que sepa qué significa shalom. Shalom Abraham. Shalom, ahora veo. Son de salir paz. Ajá, paz. ¿Para ti qué es paz? ¿Qué pasó? Entonces, mi amor, puede que la palabra paz
viene de Shalom. Es una manera como se saludaban, hasta el día de hoy se saludaban los hebreos, ¿verdad? A veces Pablo les dijo Shalom, ¿verdad? Entonces, dice que en sí la palabra Shalom significa feliz, amistoso, bienestar, salud, prosperidad, completo, entonces, pero también aquí está integridad, ok. Entonces miramos que la palabra paz en sí significa feliz, amistoso, bienestar. Cuando Pablo saludó dijo bienestar tengan de parte de Dios, salud, prosperidad, integridad, ¿verdad? Pero cuando fíjense a lo precioso de aquí, una persona que es próspera tiene paz, ¿verdad? Entonces estamos demandados de parte de Dios, nosotros tenemos que ser prósperos. Muchas veces cuando hablamos de prosperidad nos basamos a lo material, pero acuérdense cómo le dijeron a Gallo, ¿verdad? Así como tu alma prospera, que lo demás tú seas prosperado. Entonces nuestra alma tiene que estar próspera, tiene que estar prosperando nuestra alma, tiene que estar llena de bienestar, tiene que estar completa nuestra alma. Tenemos que ser personas íntegras, que hablemos la verdad, que no seamos de doble cara. Entonces, miramos en sí pues que la palabra Shalom es la palabra paz, también significa tranquilidad. La palabra paz significa tranquilidad, también significa victorioso. La palabra paz es victorioso también, ¿verdad? Y encontré un poquito también lo que es la palabra paz es, pero sabemos pues que paz es alguien que está en paz, está prosperado, está completo, está íntegro, es una persona que ha obtenido victorias. Y si miramos un poquito es lo que en Mateo 5:23, por favor. Mateo 5:23. Porque es importante que nosotros haya paz. Entonces Dios demanda primeramente que tengamos su favor divino, que es la gracia, pero también otra cosa que Dios demanda de nosotros es que estemos en paz. Cuando hablamos de estar en paz, es estar en paz con Dios, estar en paz con nuestro prójimo, ¿verdad? Y ahí en Mateo 5:23 al 24, Dios nos habla porque es necesaria la paz. Y dice Mateo 5:23, dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. O sea que Dios, para que Dios pueda recibir algo de nosotros, primeramente tenemos que tener paz con nuestro prójimo, paz con Dios. Es importante la paz en nosotros, que habite el favor divino, la gracia y la paz. Eso no puede faltar en nosotros, la gracia y la paz. Nosotros no podemos estar problemados con nuestro hermano, con nuestro prójimo, y estar en la iglesia adorando ahí, aleluya y gloria a Dios. No podemos estar así. ¿Por qué? Porque nuestra oración no es recibida, ¿verdad? Es necesario que nosotros nos pongamos a cuentas con nuestro hermano, que nos reconciliemos, que hagamos un acuerdo de paz entre ambos. Eso es la reconciliación, cuando hay un acuerdo de paz entre ambos lados, reconciliarse, ¿verdad? Y entonces ya entendimos un poquito de lo que es la palabra paz. Dice la Biblia, dice que la paz que Dios da, el mundo no la puede dar. Hay muchas personas que buscan la paz de diferentes maneras.
digamos, si yo le pregunto a Liz, ¿a ti qué es lo que te produce paz? Paz. ¿Qué te produce a ti paz? A ti. Being alone, listening to music. ¿Escuchar música te produce paz? ¿Ok? ¿A ti qué te produce paz? Dani? La presencia de Dios. Cuando la música se acaba, ¿qué pasa? Se te acaba la paz. O sigues otra ganas de llorar. Entonces, exactamente como digo, el mundo ofrece una paz que no es verdadera, es una copia de la realidad. Es algo piratón, pues se puede decir, es algo pirata, pues es algo que no es real. La paz que el mundo te da es una paz pasajera, es una paz que te va a tener en paz por una hora, pero después que la paz que te da en ese momento se acaba, tú vas a sentir otra vez, te vas a sentir agobiado, te vas a sentir infeliz, ¿verdad? Pero la paz que Dios te da es una paz que dice que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que tú dices, híjole, estoy emproblemado, estoy enrolado, estoy en tantas cosas, pero tengo la paz de Dios. Puedo experimentar esa paz. Entonces esa paz es la que Pablo nos insiste que tenemos que tener ese tipo de paz. Y aun cuando estemos en tribulación, nosotros podemos decir, bueno, tengo el favor divino, por lo tanto yo tengo que estar en paz, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar un poquito para terminar. El versículo de Efesios 1:3, Pablo termina bendiciendo a Dios. Sabemos que Pablo empieza su saludo a Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Gracia y paz sea a vosotros de parte de nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y también, pero él termina bendiciendo a Dios, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha colmado en Cristo con toda suerte de bendiciones espirituales del cielo. Es decir, Pablo dice que hemos sido bendecidos en todo de parte de Dios, ¿verdad? Y Pablo lo bendice. Y si yo les quisiera preguntar a ustedes, digamos, nuestro hermano Lobato, ¿usted por qué bendice a Dios? Por tanto favor que ha hecho él también. Por tantos favores que le ha hecho él. Hermana Nancy, ¿usted por qué bendice a Dios? Porque ha sido bueno conmigo y porque Él me ama como nadie me ama. Amén. Entonces vamos a mirar pues de que Pablo en sí estaba diciendo gracia y paz, favor divino de parte de Dios, paz, bienestar, integridad, y pero también nos manda también de que no queremos solamente tener el favor divino y tener esa paz, sino que también nos está diciendo que tenemos que bendecir a Dios, ¿verdad? Y Pablo dice que en ese versículo Pablo bendice a Dios porque dice que nos ha sentado en lugares celestiales y nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, ¿verdad? Es una buena razón por la cual nosotros podemos bendecir a Dios, porque ya hemos sido bendecidos en todo. Hemos sido bendecidos en todo, ¿verdad? Pero también hay motivos por los cuales tenemos que nosotros bendecir al Señor. Y el punto número uno que por la cual nosotros debemos de bendecir a Dios es porque Él nos ha guardado sin mancha. Él nos guarda sin mancha. Y si quieren apuntar los puntos, ese es el punto número uno. El punto número uno es porque nos guarda sin mancha. Y este versículo está en Judas 1:24. Ya porque me queda poco tiempo, lo voy a dar. Pero en Judas 1:24 dice, un motivo por cual bendecir a Dios, dice, al que es poderoso para guardarnos sin tropiezo y presentarnos sin mancha y con júbilo delante de su gloria, ¿verdad? Entonces vemos pues de que nosotros bendecimos a Dios porque Él nos guarda para que nosotros no tropezcamos, no caigamos, y dice que aún así dice que Él nos presenta sin mancha delante de Dios. Y imagínense cómo no bendecir a Dios, decirle, Padre, imagínate, yo en la condición que estoy, tú me presento, estoy delante del Padre sin mancha, ¿verdad? Sin defecto alguno, ¿verdad? En la versión Dios habla hoy, dice, el Dios único Salvador nuestro tiene poder para cuidar de que ustedes no caigan y para presentarlos sin mancha y llenos de alegría. O sea, que Dios nos guarda de que no caigamos, y además nos presenta sin mancha delante de Dios. Y Judas termina ese versículo
diciendo en 1.25, dice, el único Dios Salvador, nuestro por medio de Jesucristo nuestro Señor, la gloria, la majestad, el imperio y la potestad, desde siempre, ahora y por todos los siglos, amén. O sea, Judas termina bendiciendo y dándole la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos presenta sin mancha. El punto número 2 es porque Él es el Padre de misericordia y de consolación, y eso se encuentra en 2 Corintios 1.3 a 1.4, y dice así: alabado sea Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, cual es el Padre que nos tiene compasión, y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros también podamos consolar a los que sufren, ¿verdad? Entonces, Dios nos enseña a través de la consolación. A veces pasamos por situaciones bien difíciles, pero Dios nos consuela también para que nosotros aprendamos a consolar al que está pasando por una situación similar a la que nosotros ya pasamos. Y si yo le pregunto, a ver, porque me gusta que la participación de las mujeres y los amigos. A ver, Richie, ¿tú por qué bendices a Dios? Por su misericordia. Dani, ¿por qué bendices a Dios? ¿Cuál es? Ok, ¿y tú, Loca? ¿Por qué? Porque lo ha hecho su hijo. Usted va a adelante, ¿por qué bendice a Dios? Etcétera. Hermano, ¿por qué bendice a Dios? Pues yo lo bendigo porque primero Él me llamó a su reino. Lo bendigo porque luego me dio el don de ser siervo, y lo bendigo porque hoy me está dando el acercamiento a ser amigo de Él. Por eso lo bendigo yo, porque aún sin merecerlo, Él ha puesto sus ojos en mí. Por eso lo bendigo. Entonces, que estamos llamados a ser imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y como nosotros decimos, ¿quién ya es imagen? ¿Quién ya es semejante a Dios de aquí? Creo que todavía nos falta, pero estamos llamados a ser imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Tenemos que alcanzar esa estatura, ¿verdad? Liz, ¿tú por qué bendices a Dios? ¿Por qué lo bendices? Por todo lo que ha hecho. ¿Alguna cosa en especial? O por la GD, o que por lo de más celeste, ¿por qué tú bendices a Dios? ¿Dónde? O por todo. Ok, ¿verdad? Entonces miramos pues de que aquí Pablo, nuestro pastor de jóvenes, nos dio 11 puntos por los cuales tenemos que bendecir a Dios. Y yo sé que hay muchísimos más puntos, ¿verdad? Pero se los voy a dar. Dice, porque el tercer punto dice, porque la voluntad de Dios es que tengamos vida eterna. Y eso lo encontramos en Juan 6:40. Dice, porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. O sea, que yo puedo bendecir a Dios porque yo le digo, Señor, yo bendigo tu nombre porque sé que tengo vida eterna en ti. En ti no voy a encontrar vida eterna, solamente en ti, por eso que yo bendigo su nombre, ¿verdad? El punto número 4 dice, porque es poseedor de muchas moradas. O sea, porque hay un lugar especial para nosotros en los cielos, imagínense. Por eso le preguntaron que si en lugar, en pocas palabras están preguntando que si en verdad iba a haber espacio para nosotros allá. Y el Señor les dijo, muchas moradas hay allá donde yo vengo, ¿verdad? Si no, no se los dijera. Entonces decía, hay moradas para nosotros que nos están esperando, ¿verdad? Y Dios las tiene preparadas para nosotros. Nuestro pastor nos ha enseñado que son cuerpos nuevos, ¿verdad? Cuerpos que no se van a enfermar, ¿verdad? Si yo le preguntara, ¿qué me gustaría hacer con este mismo cuerpo? ¿Te gustaría hacer con tu mismo cuerpo? Allá con el cielo, ¿no te gustaría? ¿Por qué no te gustaría hacer con tu mismo cuerpo? Yo tengo que bañar, tengo que bañar medianamente, pero imagínense, ¿quién va a querer estar en el Señor? ¿Quién quiere resucitar con este mismo cuerpo? Yo no quiero resucitar con este mismo cuerpo, ¿verdad? Pero el Señor dice que Él nos ha prometido que tiene moradas para nosotros, y eso lo encontramos en Juan 14:2. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. El punto número 5 dice, porque nos han capacitado para compartir la herencia de los santos. Dice Colosenses 1:12,
darán gracias al Padre que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz parte de la herencia que Él dará al pueblo santo. Es decir, pues, de que nos ha capacitado para poder recibir la herencia en Cristo, ¿verdad? El punto número 6 dice, nos libró y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es por eso que también tenemos que agradecerle, ¿verdad? Que nos quitó del reino de Satanás y nos ha traído al reino de su Hijo, al reino del Padre, al reino de la luz. Colosenses 1:13 dice, Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:14, porque tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Otra cosa por la cual también nosotros tenemos que bendecir a Dios es porque Él perdona nuestros pecados. Dice Romanos 8:7, dice, dichosos aquellos cuyas iniquidades, cuyos pecados, cuyas transgresiones han sido perdonadas y Dios no les va a juzgar por ellos. Imagínense, yo en mi propia opinión yo digo, gloria a Dios que Dios no me va a juzgar por tantas tonterías que hice en mi pasado, por tantos pecados. Entonces, bendecimos a Dios porque por sus bondades, ¿verdad? Porque Él es un Dios precioso. Dice el punto número 7, porque otorga buenas dádivas, y eso está en Santiago 1:17. Dice, todo lo bueno y perfecto que nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo, y en Él no hay variaciones ni oscurecimientos. O sea que bendecimos a Dios porque toda buena dádiva y todo don perfecto que tenemos es porque Dios nos lo ha dado, ¿verdad? O sea, sabemos que todo lo bueno que nos sucede es de parte de Dios y nosotros lo bendecimos, como lo que ustedes decían hace unos momentos, hermanos, ¿verdad? De su carro, ¿verdad? Y todo lo que sucedió, o sea, es por eso que ustedes pueden bendecir a Dios, ustedes, ay Dios, o sea, tu misericordia, tu bondad, todas las buenas dádivas que tú nos regalas, ¿cómo no bendecirte? También tenemos que bendecir a Dios, ese es el punto número 8, dice, porque nos hacen nacer de nuevo. Y miramos en primera de Pedro 1:3, dice, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gracia y misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Cristo Jesús. Eso nos da una esperanza de vida. Es decir, pues, de que nosotros alabamos al Señor porque bendecimos a Dios porque nos ha hecho nacer de nuevo. Ya no, dice que el que ha nacido de nuevo va a resucitar para una nueva vida, ¿verdad? Pero que el que no ha nacido de nuevo, pues va a resucitar, pero solamente para juicio. Entonces damos gracias a Dios porque hemos nacido de nuevo, porque ya no somos lo que éramos antes. Aunque habitamos en este mismo cuerpo, pero nuestra mente, nuestro ser interior ya ha sido renovado, ¿verdad? Ya volvió a nacer. También bendecimos a Dios porque somos llamados hijos de Dios. Ya no somos criaturas, ya no somos creación de Dios, sino que ahora somos hijos de Dios. En la primera de Juan 3:1 dice, miren cuánto nos ama Dios el Padre, que nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Por eso los que son hijos del mundo, por eso los que son del mundo no los conocen, pues no han conocido a Dios. En Juan 1:12 dice, al que le aceptó, le dio derecho de ser llamado hijo de Dios. Entonces miramos pues de que bendecimos a Dios Padre también, porque nos hace llamar sus hijos. También bendecimos el punto número 10, porque nos otorga espíritu de sabiduría y de revelación. Y aquí lo miramos en Efesios 1:17, donde dice, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. ¿Verdad? Entonces miramos pues que es necesario el espíritu de sabiduría y revelación para poder conocer a Dios. Mas sin embargo Dios nos lo concede, son dones, ¿verdad? Y también el punto número 11, que ese es donde empezamos, ¿verdad? Está en Efesios, y ese es Efesios 2:7, donde dice, con Cristo nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo, nos sentó en lugares celestiales. Así Dios ha querido mostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia y el amor que nos tiene en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero también, este ya es otro punto
Nosotros bendecimos a Dios porque cuando todo nos va bien y sabemos que todas las cosas están yendo bien y bendecimos a Dios porque somos sus hijos, porque nos ha hecho nacer de nuevo, porque tenemos vida eterna, ¿verdad? Porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Pero también no nos olvidemos de Job, ¿verdad? Donde dice, Job estaba pasando por una situación bien difícil, mas sin embargo él bendecía a Dios y él decía, la mujer le decía, ya muérete, maldice a Dios y muérete. Pero Job entendió de que la bendición de Dios no solamente estaba en lo material, sino que él estaba siendo bendecido en su fe interior. Él sabía que lo que estaba pasando por él era para, la Biblia dice que el oro y la plata tiene que ser pasado por el fuego. Entonces Job estaba siendo pasado por el fuego, ¿por qué? Porque venía algo más grande para